Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQU. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a hablar de Afra y Mert. Esas dos personalidades que tanto nos cautivan, y vamos a desvelar algunos secretos íntimos que, aunque no lo crean, a veces se nos escapan a simple vista. Vamos a analizar su química, sus interacciones, esos momentos que nos hacen decir, AQU hay algo muy de ese. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Hárganlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo copyright dándoles contenido fresco, divertido y sobre todo, lleno de información superíndice 3N interesante. Asu que suscríbanse ya. Ahora vamos al grano. Afra y Mert. Dos nombres que resuenan en el mundo del espectáculo, ya sea por sus interpretaciones, sus proyectos o, seamos honestos, por los rumores que siempre los rodean. Y es que cuando dos personas tienen esa conexión superíndice 3N especial en pantalla, es inevitable que el público empiece a especular. ¿Pero QU Copyright hay de cierto en todo esto? QU Copyright se esconde detrás de esas miradas, esas sonrisas CU superíndice 3 cómplices y esas interacciones que nos hacen suspirar. Para empezar, creo que es importante recordar CU superíndice 3 se conocieron Afra y Mert. A menudo el inicio de una relación superíndice 3N, ya sea profesional o personal, es crucial para entender su dinámica actual. ¿Fue un flechazo a primera vista? ¿O fue una conexión superíndice 3N que se fue construyendo con el tiempo, a través copyright de largas jornadas de trabajo, ensayos y momentos compartidos? Investigando un poco podemos ver que su primer encuentro fue, bueno, digamos que no fue exactamente de película. Pero eso es lo que lo hace a interesante, ¿no creen? Profundicemos un poco en este primer encuentro porque AQU reside quizás la semilla de todo lo que vendrá después copyright S. No fue el típico encuentro glamuroso en una alfombra roja, ni una presentación superíndice 3N formal en un estudio de cine. Fue algo mucho mundano, casi anu superíndice 3 nimo. Ambos se encontraron en una audición superíndice 3N para un proyecto que en su momento, no parecía gran cosa, una serie de bajo presupuesto con pocas expectativas. Pero las ironías del destino son a veces lo inesperado es lo que termina marcando nuestras vidas. Según cuentan algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, el ambiente en esa audición superíndice 3N era tenso. Decenas de actores y actrices, todos buscando una oportunidad, todos nerviosos y compitiendo por el mismo papel. En medio de ese caos, Afra y Mert se cruzaron casi literalmente. Un tropezo superíndice 3N accidental, un intercambio de disculpas apresuradas y una mirada fugaz. Nada que hiciera presagiar la química que luego demostrarían en pantalla. Sin embargo, hay quienes afirman que incluso en ese breve instante, se pudo percibir algo diferente, una chispa, una conexión superíndice 3N sutil que escapó a la mayoría, pero que quedó superíndice 3 grabada en la memoria de algunos observadores privilegiados. Lo que es innegable es la química que tienen cuando estuvieron juntos. Y no me refiero solo a la química en pantalla, que es evidente para cualquiera que haya visto alguno de sus trabajos. Me refiero a esa energía que se percibe incluso fuera de los sets de grabación superíndice 3N, en entrevistas, eventos públicos o incluso en las redes sociales. Sus interacciones son naturales, fluidas y a veces hasta un poco coquetas. ¿Es esto simplemente una estrategia para generar copyright en sus proyectos? Puede ser. Pero también copyright N podrá ser algo muy de ese. Esta química, esta sinergia que fluye entre ellos, ha sido objeto de análisis exhaustivos por parte de fans, periodistas y expertos en lenguaje corporal. Se han diseccionado sus miradas, sus gestos, sus palabras en busca de pistas que confirmen o desmientan los rumores de un romance secreto. Y la verdad es que los resultados son ambiguos. Por un lado, es innegable que existe una gran complicidad entre ellos, una conexión superíndice 3N que va de ese ayudo de lo meramente profesional. Se ríen de los mismos chistes, se entienden con solo una mirada, se complementan a la perfección superíndice 3N en las entrevistas. Todo esto sugiere una relación superíndice 3N profunda, cimentada en la confianza y el respeto mutuo. Pero por otro lado,
También Copyright N es cierto que ambos son actores profesionales, y que saben CU superíndice 3 mo proyectar una imagen determinada ante las CU maras. Podrá ser que es tu Copyright N simplemente interpretando un papel, el papel de la pareja perfecta, para complacer a sus fans y aumentar la popularidad de sus proyectos. La lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N es, a veces, muy difusa en el mundo del espectáculo, y es fácil dejarse llevar por las apariencias. Analicemos algunas de sus entrevistas muy recientes. Si prestamos atención superíndice 3N a sus expresiones faciales, su lenguaje corporal y la forma en que se responden el uno al otro, podemos encontrar pistas interesantes. Por ejemplo, ¿han notado CU superíndice 3 mo a menudo se interrumpen mutuamente, pero de una manera CU, lida y juguetona? O CU superíndice 3 mo a veces se miran a los ojos durante largos segundos, como si estuvieran comunicando algo que solo ellos entienden? Son más menos os detalles que sumados, crean una imagen mucho más compleja y fascinante. Detengámonos en estas entrevistas, porque son una mina de oro para los observadores más perspicaces. Analicemos por ejemplo una entrevista reciente que concedieron juntos a una revista de moda. En ella, se puede apreciar CU superíndice 3 mo Afra tiende a buscar la mirada de Mert cuando responde a preguntas comprometedoras, como si necesitara su aprobación superíndice 3N o su apoyo. Mert, por su parte, suele adoptar una actitud protectora hacia Afra, interrumpiendo a los periodistas cuando percibe que N siendo demasiado inquisitivos o intrusivos. Otro detalle interesante es el lenguaje corporal que utilizan. A menudo se sientan muy cerca el uno del otro, e incluso se tocan de forma casual, como si necesitaran mantener un contacto físico constante. Estos gestos, aunque sutiles, sugieren una intimidad que va más allá de la simple amistad. Sin embargo, también Copyright N es importante tener en cuenta el contexto en el que se producen estas entrevistas. Ambos son conscientes de que N siendo observados y juzgados, y es posible que estén modulando su comportamiento para proyectar una imagen determinada. La clave está en discernir qué gestos son genuinos y cuáles son simplemente parte de una estrategia de marketing. Es un juego complicado, en el que la verdad se esconde entre las líneas y los silencios. Pero no todos son sonrisas y miradas CU superíndice 3 blices. También Copyright N ha habido momentos de tensión superíndice 3N, de desacuerdo, incluso de cierta distancia. Y esto es completamente normal. Después Copyright S de todo son seres humanos, con sus propias personalidades, sus propias ambiciones y sus propios problemas. Es importante recordar que lo que vemos en los medios es solo una versión superíndice 3N editada y cuidadosamente construida de la realidad. Estos momentos de tensión superíndice 3N son, quizás, los más reveladores de todos. Porque es en esos instantes de debilidad, de frustración superíndice 3N o de desacuerdo donde se revela la verdadera naturaleza de una relación superíndice 3N. Se han filtrado a la prensa algunos rumores sobre discusiones acaloradas entre Afra y Mert en el set de grabación superíndice 3N. Al parecer, ambos tienen personalidades fuertes y opiniones muy marcadas, lo que a veces genera conflictos. Sin embargo, estas discusiones suelen ser constructivas, y terminan fortaleciendo su relación superíndice 3N. Ambos son perfeccionistas y se exigen mucho el uno al otro, lo que a veces puede generar roces. Pero también Copyright N son conscientes de que forman un equipo, y que necesitan trabajar juntos para alcanzar el éxito. Es importante recordar que las relaciones no son un camino de rosas, y que los desacuerdos son inevitables. Lo importante es saber gestionarlos de forma constructiva, y aprender a perdonar y a seguir adelante. Sin embargo, incluso en esos momentos de tensión superíndice 3N, se puede percibir un cierto respeto y admiración superíndice 3N mutua. Y eso, creo yo, es la base de cualquier relación superíndice 3N, ya sea de amistad, de trabajo o de algo S. Porque al final del día, lo que importa es la forma en que nos tratamos el uno al otro, la forma en que nos apoyamos y la forma en que superamos los obstáculos juntos. Este respeto mutuo es quizás el elemento S su superíndice 3 lido de la relación superíndice 3N entre Afra y Mert. A pesar de las diferencias y los desacuerdos, siempre se han mostrado un gran respeto profesional y personal. Se admiran mutuamente por su talento, su dedicación superíndice 3N y su profesionalismo. Y se apoyan incondicionalmente en sus proyectos y en sus vidas personales.
Esta admiratio superíndice 3n mutua se refleja en sus declaraciones públicas, donde siempre se deshacen en elogios el uno al otro. Y se percibe en sus interacciones cotidianas, donde se tratan con cariño y respeto. Es este respeto, esta admiratio superíndice 3n, lo que les permite superar los obstáculos y mantener una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Ahora bien, hablemos de los rumores. ¿Por qué, seamos honestos, Q Copyright N no ha escuchado al buen rumor sobre Afra y Mert? Desde que si estu N saliendo en secreto hasta que si estu N planeando casarse en una isla desierta. La verdad es que la mayoría de estos rumores son, probablemente, falsos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Los rumores son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Y Afra y Mert no son una excepción superíndice 3n. Desde que empezaron a trabajar juntos, han sido objeto de todo tipo de especulaciones sobre su relación superíndice 3n. Algunos afirman que estuvieron saliendo en secreto desde hace años, y que han mantenido su romance oculto para proteger su privacidad. Otros aseguran que estuvieron a punto de casarse, y que han estado buscando una isla desierta para celebrar su boda en la intimidad. Y hay quienes incluso se atreven a afirmar que ya tienen hijos en secreto, y que los han mantenido alejados de los focos para protegerlos de la prensa. La mayoría de estos rumores son, sin duda, exageraciones o invenciones sin fundamento. Pero también Copyright N es cierto que algunos de ellos se basan en hechos reales, o en interpretaciones erróneas de situaciones ambiguas. La clave está en discernir qué rumores son creíbles y cuáles son simplemente producto de la imaginatio superíndice 3n popular. Y es que a veces los rumores se basan en hechos reales, aunque sean más menos o insignificantes. Un comentario fuera de lugar, una foto comprometedora, una fuente cercana que decide hablar. Todo esto puede ser suficiente para encender la imaginatio superíndice 3n del público y generar una ola de especulaciones. Estos hechos reales, por insignificantes que parezcan, pueden ser como una chispa que enciende un fuego incontrolable. Un comentario ambiguo en una entrevista, una foto en la que se les ve demasiado juntos, una fuente anónima que asegura haberlos visto besándose en un restaurante. Todo esto puede ser suficiente para desatar una tormenta de rumores y especulaciones. Y es que el público tiene una sed insaciable de detalles sobre la vida privada de sus ídolos, y está dispuesto a creer cualquier cosa que alimente su imaginación. Los medios de comunicación, por su parte, se encargan de amplificar estos rumores, publicando artículos y reportajes que alimentan la histeria colectiva. Es un círculo vicioso en el que la verdad se distorsiona y se manipula para satisfacer las necesidades del mercado. Pero, ¿deberíamos creer en los rumores? En mi opinión superíndice 3n no. Creo que es importante tomar todo con pinzas y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Al final del día, la vida personal de Afra y Mert es asunto suyo y solo suyo. Nosotros como espectadores podemos admirar su trabajo, disfrutar de sus interpretaciones y especular un poco, pero siempre desde el respeto y la prudencia. Es fundamental mantener la objetividad y el sentido común, y no dejarnos llevar por las emociones. Debemos recordar que Afra y Mert son seres humanos, con derecho a la privacidad y al respeto. No podemos juzgar su vida personal basándonos en rumores o especulaciones. Y debemos evitar contribuir a la difusión de noticias falsas o difamatorias que puedan dañar su imagen o su reputación. El respeto a la intimidad es un valor fundamental en una sociedad democrática, y debemos defenderlo y promoverlo en todas las circunstancias. Además creo que es importante recordar que los famosos también Copyright N son personas. Tienen sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas. A veces la presión superíndice 3n de los medios y el escrutinio público pueden ser abrumadores y afectar su bienestar emocional. Por eso es importante que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones, y que evitemos contribuir a la difusión superíndice 3n de rumores infundados que puedan menosarlos. La presión mediática puede ser asfixiante para los famosos. Se ven constantemente expuestos al juicio público, y deben lidiar con el escrutinio constante de la prensa y de las redes sociales. Esto puede generar estrés, ansiedad y depresión, y afectar negativamente a su salud mental y emocional. Por eso es fundamental que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones, y que evitemos contribuir a la difusión de rumores infundados que puedan dañar su imagen o su reputación.
Debemos recordar que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas. En cuanto a los secretos íntimos, bueno, aquí la cosa se pone un poco muy difícil. ¿Por qué copyright es exactamente un secreto íntimo? ¿Es algo que solo ellos saben? ¿O es algo que se ha filtrado a la prensa pero que aún no ha sido confirmado? Los secretos íntimos son el territorio más vedado de la vida privada. Son aquellos pensamientos, sentimientos y experiencias que guardamos celosamente en nuestro interior y que solo compartimos con las personas de nuestra máxima confianza. En el caso de Afra y Mert, es probable que existan muchos secretos íntimos que desconocemos y que probablemente nunca llegaremos a conocer. Secretos sobre sus miedos, sus sueños, sus inseguridades, sus relaciones pasadas. Secretos que definen su personalidad y que explican su comportamiento. Estos secretos son sagrados y merecen ser protegidos. En mi opinión superíndice 3n, los verdaderos secretos íntimos son aquellos que se guardan en el corazón superíndice 3n, que no se comparten con nadie y que definen la esencia de una persona. Y esos secretos, creo yo, son sagrados y merecen ser protegidos. Estos secretos son la esencia de nuestra individualidad, lo que nos hace únicos e irrepetibles. Son la base de nuestra autoestima y de nuestra identidad. Y merecen ser protegidos a toda costa. Sin embargo, también copyright hay secretos que se comparten con amigos cercanos, con familiares o con la pareja. Y esos secretos, aunque son muy accesibles, también copyright merecen ser respetados. Porque al final del día la confianza es la base de cualquier relación superíndice 3n, y romper esa confianza puede tener consecuencias devastadoras. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación humana. Y compartir un secreto es un acto de confianza, una forma de abrir nuestro corazón a otra persona y demostrar nuestra vulnerabilidad. Romper esa confianza puede tener consecuencias devastadoras y puede dañar irreparablemente la relación. En el caso de Afra y Mert, es probable que existan muchos secretos íntimos que desconocemos y que probablemente nunca llegaremos a conocer. Pero eso no significa que no podamos especular un poco. Tal vez tienen un ritual secreto que realizan antes de cada grabación superíndice 3n. O tal vez se envían mensajes ocultos a través copyright de sus redes sociales. Copyright sabe. Estas especulaciones son parte del juego, una forma de alimentar nuestra imaginación y de conectar con nuestros ídolos. Pero siempre debemos hacerlo desde el respeto y la prudencia, sin invadir su privacidad ni dañar su imagen. Lo que sabemos es que su relación superíndice 3n es compleja, fascinante y llena de matices. Y eso es lo que la hace tan atractiva para el público. Porque al final del día todos queremos creer en el amor, en la amistad y en la conexión superíndice 3n entre dos personas. Y Afra y Mert, de alguna manera, nos dan esa esperanza. Su relación es un misterio, un enigma que nos atrae y nos fascina. Y es esa incertidumbre, esa ambigüedad, lo que la hace tan atractiva para el público. Porque al final del día todos queremos creer en el amor, en la amistad y en la conexión entre dos personas. Y Afra y Mert, de alguna manera, nos dan esa esperanza. En resumen, hemos explorado la dinámica entre Afra y Mert, analizando su química, sus interacciones y los rumores que los rodean. Hemos visto que su relación superíndice 3n es compleja y llena de matices, y que probablemente existan muchos secretos íntimos que desconocemos. Pero, sobre todo, hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar este tema tan interesante. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su atención superíndice 3n y por su apoyo constante. Significa mucho para mí. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de Afra y Mert? ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿O simplemente son buenos amigos y compa más menos eros de trabajo? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.